Cordial saludos. En esta oportunidad presentaremos la estimación de una frecuencia cardíaca a través del procesamiento y análisis de una señal de electrocardiograma en SILAB. Somos los ingenieros en formación, Stephanie González e Ildefonso Salas, estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática UNETI. El electrocardiograma ECG es una prueba médica que registra la actividad eléctrica del corazón a lo largo del tiempo. Se utiliza para detectar diversas anomalías cardíacas, tales como arritmias, ataques cardíacos y otros trastornos. La frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón late por minuto. Es un indicador importante de la salud cardíaca y se puede medir en reposo o durante actividad física. En reposo, una frecuencia cardíaca normal generalmente se sitúa entre 60 y 100 latidos por minuto. Durante el ejercicio puede aumentar significativamente, pero debe volver a la normalidad después de un breve periodo de recuperación. Monitoreo de la salud del paciente y detección temprana de problemas cardíacos. Ayuda en el diagnóstico y tratamiento de condiciones como la hipertensión, enfermedades del corazón y otras. SILAB es un software de código abierto para cálculos numéricos que proporciona un potente entorno de programación para la ingeniería y las ciencias. Este ofrece una variedad de herramientas y bibliotecas para resolver problemas matemáticos, gráficos y simulaciones. Incluye funciones predefinidas y permite a los usuarios crear sus propios scripts y funciones. La transformada de Fourier es una herramienta matemática que descompone una señal en sus componentes de frecuencia. Es fundamental en el análisis de señales, permitiendo identificar frecuencias presentes en una señal. Utilizando SILAB se puede aplicar la transformada de Fourier a una señal de electrocardiograma para analizar sus componentes de frecuencia. Esto ayuda a identificar y diagnosticar diferentes condiciones cardíacas basadas en las características de la señal. El día de hoy veremos más en detalle este código en SILAB que les presentaremos, el cual es capaz de procesar datos de una señal de electrocardiograma para calcular la frecuencia cardíaca de un paciente. Para ello iniciaremos abriendo software, donde desarrollaremos y ejecutaremos el código planteado. Pasemos ahora a desglosar paso a paso cómo funciona este código. Lo primero será desactivar la protección de redefinición de funciones. Esto nos permite redefinir funciones sin advertencias. Esto es muy útil cuando se están modificando funciones existentes. Luego definimos una función para calcular la desviación estándar, es decir, una función que calcula qué tan dispersos están los valores en un conjunto de datos. Esto nos ayudará a entender cuánta variación existe en la señal del electrocardiograma. A continuación creamos una función para cargar archivos de extensión CSV, donde se almacenan los datos del electrocardiograma. Cuando seleccionamos un archivo se llama la función para procesar el electrocardiograma para analizarla. Ahora vamos a la parte principal de la función, procesar el ECG, electrocardiograma, la cual lee el archivo CSV y almacena los datos en la variable MFC. Luego extraemos las columnas X como tiempo y Y como valores del electrocardiograma. El primer paso en el procesamiento es normalizar la señal del electrocardiograma. Ajustamos los datos para que tengan un valor promedio de 0 y un rango máximo de 1. Luego aplicamos la transformada de Fourier con el fin de convertir la señal de tiempo obtenida en el dominio de la frecuencia. Filtramos la señal eliminando las frecuencias no deseadas. Para esto aplicamos filtros pasabajos y pasaltos. Luego aplicamos la transformada inversa de Fourier para devolver la señal filtrada al dominio del tiempo. Ahora detectamos los picos del complejo
QRS, que son importantes para detectar la frecuencia cardíaca, y recorremos la señal filtrada para encontrar los picos, lo cual es importante para determinar la frecuencia cardíaca. A continuación calculamos los intervalos R y menos R y la frecuencia cardíaca promedio. Dependiendo de la frecuencia cardíaca promedio determinamos el estado de salud del paciente y mostramos un mensaje si considera una condición normal o atípica. Finalmente visualizamos los resultados y mostramos los picos detectados en la señal del electrocardiograma, tanto por consola como por una interfaz gráfica. También generamos un gráfico de variación de la frecuencia cardíaca a lo largo del tiempo, también conocido como HLB. La interfaz de salida es la última parte del procesamiento, donde mostramos la frecuencia cardíaca promedio y el estado de salud del paciente en una ventana gráfica. Aquí creamos una ventana con los resultados del análisis de electrocardiograma, incluyendo la frecuencia cardíaca promedio y un mensaje sobre el estado del paciente. También incluimos para reabrir la interfaz de cargar el archivo, lo que nos permite procesar otros archivos si es necesario. Finalmente creamos la interfaz inicial, donde el usuario puede cargar un archivo CSV con datos de ECG, electrocardiograma. Esta es la primera ventana que veremos al ejecutar el código, donde podremos seleccionar el archivo CSV que queremos analizar. Muy bien, ahora hablemos un poco de algunas aplicaciones que podría tener este tipo de código en la vida real. Tenemos, por ejemplo, que este tipo de análisis es crucial en el monitoreo de la salud del corazón. Los datos de los electrocardiogramas permiten a los médicos detectar anomalías en el ritmo cardíaco, como bradicardia o taquicardia, que pueden ser signos de problemas cardíacos más graves, que pueden encaminar el diagnóstico del paciente. Además, los investigadores pueden utilizar este tipo de análisis para estudiar los patrones en los datos de un electrocardiograma para desarrollar y aplicar mejores tratamientos, en miras de acortar el tiempo en los diagnósticos para enfermedades del corazón. Por su parte, con el avance en la tecnología, observamos que ya existen los dispositivos portátiles como los relojes inteligentes que utilizan análisis de electrocardiograma para monitorear la salud del corazón en tiempo real y alertar a los usuarios sobre posibles problemas, así como también holters de ritmos más compactos y eficientes en su funcionamiento para obtener los datos de monitoreo del paciente empleados por los médicos para diagnosticar problemas del corazón como arritmias, taquicardia, bradicardia, isquemia cardíaca, entre otros. Entonces, vistas algunas aplicaciones y ya explicado por mi compañero el proceso de creación de nuestro código para la estimación de una frecuencia cardíaca a través del procesamiento y análisis de una señal de electrocardiograma, veamos ahora cómo funciona al compilarlo en Scilab. Primero, ejecutamos el código y cargamos un archivo CSV con los datos del electrocardiograma. Seleccionamos el archivo y dejamos que el código procese los datos. Una vez cargado el archivo, se nos mostrarán los resultados del análisis, incluyendo la frecuencia cardíaca promedio y el estado del paciente. Con esto, hemos completado el análisis de una señal de electrocardiograma utilizando el Scilab. Como podemos ver, este código en Scilab procesa una señal de electrocardiograma y presenta los resultados en dos gráficas distintas. Una que muestra la señal de electrocardiograma filtrada y normalizada con los picos detectados y otra que muestra la variación de la frecuencia cardíaca a lo largo del tiempo. Cabe resaltar que en esta gráfica veremos la señal del electrocardiograma filtrada y normalizada en función del tiempo, junto con los picos del complejo QRS detectados. El eje X representa el tiempo transcurrido en segundos durante el registro de la señal del electrocardiograma. Por su parte, el eje Y muestra la amplitud de la señal del electrocardiograma en milivoltios, después de haber sido filtrada y normalizada. Esta línea azul representa la señal del electrocardiograma, mostrando las variaciones en el voltaje del electro a lo largo del tiempo, mientras que los asteriscos rojos indican los picos del complejo QRS detectados en la señal del electro.
Estos picos son cruciales para determinar la frecuencia cardíaca, ya que representan el latido del corazón. Esta otra gráfica nos muestra cómo varía la frecuencia cardíaca del paciente a lo largo del tiempo, basada en los intervalos de R a R, donde el eje X representa el tiempo acumulado de los intervalos de R a R en segundos, y por su parte, el eje Y muestra la frecuencia cardíaca en latidos por minuto. La línea azul con círculos que observamos acá nos indica cómo varía la frecuencia cardíaca del paciente a lo largo del tiempo. A continuación, le presentamos varios casos. En este, la señal de electrocardiograma del paciente muestra una frecuencia cardíaca promedio o normal entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces, la gráfica mostrará por su parte una línea azul en el rango normal. Los asteriscos rojos estarán bien distribuidos a lo largo del tiempo, indicando latidos regulares y consistentes, mientras que en la segunda gráfica se nos muestra una línea que oscila suavemente dentro del rango normal. Pero también nos encontramos con condiciones atípicas, presentándose dos casos. Uno, cuando la frecuencia cardíaca promedio del paciente es menor a 60 latidos por minuto, este puede tener una condición llamada bradicardia. Esto se refleja en una frecuencia baja y posiblemente en intervalos de R a R más largos. Para este caso, la segunda gráfica mostrará la variabilidad y desviaciones significativas de la línea de referencia normal vista anteriormente. Y otro caso, cuando la frecuencia cardíaca promedio del paciente es mayor a 100 latidos por minuto, podemos estar presentes ante un diagnóstico de taquicardia, lo cual genera una frecuencia alta e intervalos de R a R más cortos. Al igual que en el caso anterior, la segunda gráfica mostrará más variabilidad y desviaciones significativas que la línea de referencia normal. Sin importar cuáles sean las condiciones, estas visualizaciones nos permiten entender rápidamente el estado del corazón del paciente y tomar decisiones informadas basadas en los datos analizados. Sin duda, hemos visto cómo funciona nuestro código SYLAB para analizar la señal de los electrocardiogramas, determinar el estado de salud de los pacientes y calcular la frecuencia cardíaca, ya que esta es un indicativo clave de la salud del corazón y el sistema cardiovascular. En todo caso, un monitoreo regular puede ayudar a detectar problemas que pueden ser signos de enfermedades cardíacas. Esta es solo una de muchas aplicaciones del análisis de datos en la vida real. Y eso es todo. Muchas gracias por su amable atención.